Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje. En estos segmentos que estoy sacando bajo la dinámica de Aprende conmigo, quiero compartir un poquito de lo poquito que yo también conozco y de lo poquito que he ido aprendiendo a lo largo del camino sobre comunicación, sobre distintas dinámicas que se dan bajo el paraguas de comunicación. Si eres una persona que por primera vez está sumando a este canal, a este espacio digital aquí en YouTube, pues te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas aquí en este espacio porque es una forma también de poder llegar a más personas con estos contenidos que estamos seguras que son de utilidad para las personas. Mi nombre es Rocío Elizalde y hago este proyecto de un poco compartir lo que yo también he ido conociendo a lo largo del tiempo con la intención de que pueda ayudar a las personas a tener estos conocimientos, pero también a poderlos aplicar en el día a día. Entonces, nada, pues te doy la bienvenida, espero que te encuentres muy bien. Aquí vamos a encontrar videos semanales. Eh, Me he propuesto este proyecto de subir contenido y videos educativos, informativos, que tengan sentido, que aporten bajo esta línea de querer ayudar un poco también a que la gente conozca, ¿no? Creo que una forma de poder aportar, de poder contribuir y tejer conocimiento colectivo es precisamente poniéndolo en el común. Y las redes sociales, en este caso el espacio que estoy utilizando, que es YouTube, es un buen espacio para poner en común todo. Lo que nos gusta, lo que sabemos, lo que por los temas que tenemos curiosidad, cosas de la vida. Yo lo estoy aterrizando un poco bajo el paraguas de comunicación que siempre nos permite, es un campo muy amplio que siempre nos permite aterrizar mucho de las cosas que ocurren en nuestra sociedad. En los últimos videos he estado subiendo contenido vinculado a la desinformación. Teóricamente ya se ha expuesto bastante sobre este fenómeno de la desinformación, que tiene dos raíces, que puede o no ser intencional, que ha encontrado en la comunidad virtual un campo bastante amplio para expandirse a velocidad, geográficamente, con ritmos que gracias a las propias herramientas tecnológicas ha encontrado modos de perfeccionamiento y sobre todo que genera o tiene efectos finalmente en la sociedad, ¿no? Efectos que van mucho más allá de un momento en el que se forma la opinión pública, de incidencia de temas coyunturales, de temas que son de interés colectivo, en la manera en que nuestra percepción puede o no estar alimentándose de ciertas tendencias políticas, económicas, desinformativas, tanto en tonos negativos, positivos, cómicos, sino que también tiene una afectación a nivel emocional, que puede influir mucho en las decisiones que toman las personas, que tomamos las personas, ¿no es cierto? Sobre todo en momentos importantes, ¿no? En momentos donde las decisiones deben ser rápidas o deben ser muy meditadas. Un ejemplo, las catástrofes, ¿no es cierto? Otro ejemplo, los procesos electorales. Pero en el día a día, si estamos muy expuestos a contenidos que son tendenciosos a desinformarnos para que vayamos haciéndonos una tendencia ideológica sobre algo, esos efectos pueden contribuir en la manera en que hilamos la percepción sobre algo y vamos teniendo afectos o desafectos sobre personas, sobre cosas, sobre propuestas, sobre proyectos y demás. Em, Ese contexto lo dejo aquí porque el tema que vamos a ver en el video de hoy tiene que ver con el fact-checking, con la verificación informativa, tratando de hacer de que esta herramienta que está disponible, este tipo de conocimientos, también lo aprendamos a aplicar nosotros como usuarios digitales, como parte de distintas comunidades en distintas redes sociales, ¿verdad? Así que voy a tomar prestado un conocimiento que lo expuse hace un par de meses atrás en una conferencia de red de investigadores en Ecuador que se llama RICE, que hizo su segundo encuentro mediante la modalidad de congreso en noviembre del año 2022 y que reflexiona bastante sobre la desinformación y cómo
el fact-checking o la verificación de datos se ha convertido en una herramienta bastante acertada para tratar un poco de quitarle el poder y el peso que pueda tener la desinformación. Entonces vamos a conocer en el video de hoy sobre qué características tiene el proceso de hacer verificación informativa, de hacer fact-checking. Y bueno, vamos a seguir la dinámica del último video que subí, que era esta dinámica de compartir, ¿no es cierto? Voy a tratar de hacerlo mediante una presentación eh, con PowerPoint, una presentación trabajada con diapositivas, con elementos lúdicos que nos permitan un poco también nosotros tener eh, esta dinámica, ¿no? Entonces, bueno, primero agradecerte si ya estás hasta aquí, quédate porque ya a partir de aquí sí vamos a hablar del fact-checking y cuál es la relación que tiene con la alfabetización mediática y esto porque nos importa conocer las estrategias que hay detrás de la construcción de mensajes desinformativos en las esferas digitales para precisamente lo que ya habíamos dicho en videos anteriores, tratar en la medida de lo posible evitar de ser personas altamente susceptibles al engaño ¿no es cierto? La desinformación. Entonces vamos a partir de tres momentos, ¿no? Reconocer que la desinformación es uno de los problemas más grandes que existen a escala global y que por su lado nos enfrenta a ser a nosotros como usuarios, como personas que estamos conectadas en distintas plataformas digitales, ser personas mucho más rigurosas. La palabra puede sonar pesada. Bueno, yo vengo del campo de la comunicación y de la información, entonces para mí debería estar per se esa palabra dentro de mis técnicas de trabajo, ¿no es cierto? Pero si suena muy pesada la palabra rigurosidad, pues tiene que ver con eso, precisamente con la necesidad de saber filtrar mejor lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces nos encontramos básicamente frente a un panorama de un problema global que tiene dos esferas, digamos que contrapuestas, la verdad y la falsedad que normalmente en estos medios denominados de fact-checking o de verificación de datos se han ido creando también un sentido de identidad visual para que la persona que está frente a un contenido que ya ha sido verificado eh, pueda discernirlo, ¿no es cierto? El verde asociado a qué? A que sí, es válido. Y el falso en color rojo. ¿Esto por qué? Porque un trabajo de verificación informativa, de fact-checking, a diferencia del trabajo tradicional del periodismo, el trabajo de fact-checking se enfoca en el discurso público, en el discurso que ya ha sido publicado, que ya ha sido emitido, ya sea mediante un comunicado, mediante una autoridad, mediante un líder de opinión, que está ahí en la discusión y que genera, ¿no? Entonces, que genera algún nivel de disturbio o de preocupación, mientras que los contenidos periodísticos por lo general responden a agendas, ya sean las agendas del propio medio o las agendas mediáticas de donde nos encontramos, pero responden a agendas en función de lo que está ocurriendo. Em, entonces, para nosotros poder hacer un trabajo de verificación, empezar a ser usuarios que comenzamos a poner en práctica estrategias de verificación, vamos a empezar a incluir en nuestra dinámica cotidiana de uso de redes sociales, de elementos digitales, estas fracciones que se denominan datos, ¿no? La verificación informativa siempre va a recurrir a los datos. Nosotros como usuarios también podemos ser ese tipo de usuarios que recurre no solamente a la fuente, que ha aprendido a identificar si un mensaje tiene o no tiene autor, sino que también mira qué datos me está exponiendo el mensaje, ¿no es cierto? A esta dinámica de manera súper global se denomina fact-checking, ¿no? Bueno, esta presentación está tomada prestada de algo que había hecho en el pasado, así que esa diapositiva pasemos. ¿Cuál es la estructura que le da confianza a los procesos de fact-checking? Pues estas categorías de verdadero y falso y otras que van apareciendo en la parte intermedia de la verificación, que quizás porque no existen los datos suficientes o claridad en los mismos, ciertos mensajes no son ni tan verdaderos ni tan falsos, pero tienen elementos que pueden hacerlo más o menos
verídico y más o menos ahí nomás, ¿no es cierto? Que son estas categorías del sí, pero o del cuidado, ¿no? Cuando vemos un mensaje que viene con la palabra engañoso, ya nos está diciendo que hay que tener cuidado con ese mensaje. Y también la palabra inverificable, que nos está diciendo que no hay los suficientes elementos para ver si es que eso que está circulando como una noticia es real. Entonces, lo que habíamos mencionado hace ratito es importante del uso cromático, de crear una identidad visual para los proyectos de verificación informativa, pues se ha hecho un juego similar al de los semáforos, que es mundialmente reconocido. Los colores verdes, amarillos y rojos ya están asociados en la mente de la gente sobre el significado, ¿no es cierto? Y vemos que en el caso del fact-checking ocurre más o menos lo mismo, ¿no? El verde para dar cuenta de que se trata de un mensaje que tiene elementos de veracidad, mientras que el amarillo nos acerca a un mensaje de precaución, que normalmente lo vamos a encontrar con las palabras de duda, engaño, sátira, o más o menos ahí, ¿no es cierto? Y ya cuando hablamos de mensajes que carecen, que nos están diciendo atenti, atenti, atentos aquí, que carecen de elementos de veracidad, pues se van a ver en tonalidades rojas. Y finalmente otras mucho más difíciles de verificar, que serán las que van a aparecer ya sea en café, en marrón o en colores similares a estos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos que generan? Pues bueno, eh, la forma en que las personas vamos entendiendo un tema y también los contactos y las comunicaciones que se van generando en red. Y cuando decimos en red, nos estamos refiriendo ya a las redes sociales virtuales, porque existen redes, el concepto de red social en sí es muy anterior también a que se hayan desarrollado los medios digitales, porque las redes de conexión pueden estar fuera también del espacio digital y estar constituidas de manera física, es decir, tu red de contactos, ¿no es cierto? Em, Hemos visto que estos medios de comunicación de fact-checking utilizan metodologías que si deseamos aprender, vamos a identificar estos medios en sus páginas web. Por lo general están puestas las alternativas metodológicas que se utilizan para ¿qué? Para clasificar, porque no solamente se puede tomar un mensaje que ya ha sido publicado, leerlo y decir es verdadero o es falso y que eso quede a criterio de quien leyó, sino más bien hay una serie de pasos y de procedimientos a seguir em, que se explican por lo general en estos medios de fact-checking, ¿no es cierto? Que encontramos de novedoso y por eso decía que son estas estrategias del fact-checking, son alternativas que como usuarios digitales tranquilamente las podemos hacer parte de nuestro hábito de consumo de medios digitales, porque son medios principalmente nativos digitales, ¿no es cierto? Explican sus métodos y tienden a tener procesos de capacitación que se conoce como alfabetización mediática, ¿no es cierto? Esas son parte de las características de estos medios y se fija mucho en mostrar cómo lo hacen. La idea es que los medios cuenten cómo verificaron un tema y también transparenten las fuentes y los datos que tomaron para que si otra persona desea hacer el proceso de verificación, pues vaya a llegar a los mismos resultados, ¿verdad? Eh, Hemos visto que son medios que, bueno, ya al ser medios por sí mismos van a tener implícito una línea editorial, es decir, cómo van a hacer su trabajo, qué cosas no verifican los medios y qué cosas nosotros deberíamos también tener en cuenta al momento de leer un mensaje, pues las opiniones de quien emite el mensaje, es decir, de la persona que emite el mensaje y las tendencias o posturas, ya sean ideológicas o políticas, que esa persona pueda tener, porque eso muchas veces responde más ya a la perspectiva de lectura del mundo de cada quien, ¿no es cierto? Entonces, si vemos que un contenido está basado el 90% en una opinión, bueno, saber que ahí es una opinión de alguien, no es un hecho en sí que se pueda verificar, ¿no es cierto? Aprender a leer los tonos, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, aprender a distinguir que en redes sociales hay contenidos de todo tipo, desde los contenidos de ocio, de entretenimiento, de educación, deportivos, de gamers,
de infoentretenimiento y otros contenidos que no aportan a nada. Y también están los engañosos. Recordar también que los engañosos son aquellos que incluso pueden estar vinculados para obtener clics y sacar rédito económico. Entonces, les hago la pregunta, si se animan a verificar contenido antes de compartir. ¿Tú te animarías a verificar, a tratar de aplicar en tu comportamiento como una persona que utiliza redes sociales todas estos tips que estamos compartiendo, ¿no? Es decir, que si a mí me llega ahorita un mensaje, voy a hacerte cuenta que este es mi celular y que este es un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería mi deber con eso? Aprender a identificar si este mensaje tiene o no tiene un autor, una autoría, ¿verdad? Lo voy a poner ahí para que se vea más o menos. Entonces, si este fuera un mensaje, este mensaje no tiene autor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un proceso de anonimato de fuente. Mis perritos. Hay un proceso, bueno, entonces ya habíamos dicho, ¿no? Hay un proceso de anonimato de fuente, entonces ahí hay que tener cuidado cuando nos enfrentamos a un mensaje así. El otro elemento del fact-checking que nosotros podemos incluir, ¿cuál sería? ¿Tiene o no tiene datos? ¿Tiene o no tiene fuentes? ¿Tiene o no tiene declaraciones? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo se difundió? Y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de mensaje es? Si los elementos que este mensaje me comparte son suficientes para más o menos acercarlo a un mensaje verídico o más o menos acercarlo a un mensaje falso. En esta ocasión, si este fuese un mensaje, sería inverificable, no tiene fuentes, no tiene datos, no tiene demás, ¿verdad? Bueno, en realidad la cartillita la cogí de aquí que estaba. La próxima voy a imprimir material lúdico, pero eso, ¿verdad? Tiene colores. Nos está hablando ahí de que hay alguien que le gusta jugar con los colores y los lienzos. Pero más o menos es por ahí lo que quería un poco compartir con ustedes en este video formativo, informativo, eh, para aprender entre todos, poner en común y aprender entre todos. Ya sabemos que frente a escenarios, bueno, voy a ponerlo así, ya sabemos que en el mundo de las comunicaciones digitales nos vamos a enfrentar a un fenómeno que se llama desinformación, que nos puede afectar en cómo entendemos los hechos importantes a nivel social de la coyuntura, pero también que nos puede afectar en nuestro estado emocional, en nuestro estado anímico, nos puede confundir y nos puede orientar a tomar una decisión que quizás no sea la mejor. Por eso es importante aprender a tener un criterio mucho más cuidadoso al momento de consumir mensajes, que a esto se le suele llamar como una cultura de verificación o alfabetización mediática también, pero una cultura de verificación. A mí me gusta a veces decirlo, dudarlo, dudar de todo lo que estamos viendo para nosotros mismos llegar a las fuentes. Otra cosa muy importante, aprender a leer los mensajes, aprender a identificar, tiene o no tiene fuentes, si es un mensaje que se puede reconocer a su autor o ya viene más bien protegido la autoría del mensaje desde el anonimato. Vamos a hablar luego del anonimato porque hay muchos motivos por los que algo puede ser anónimo. Eh, para aprender a identificar esto, ¿verdad? Ya hemos visto entonces que hay formas de catalogar un mensaje que puede ser que mientras más datos, declaraciones, hechos nos permita obtener un mensaje, nos va a permitir también orientar si ese mensaje tiene más cualidades de ser verdadero o de ser falso. Hasta aquí, amigos y amigas, voy a dejar este video. Espero que les sea de utilidad y nada, espero que si ya empiezan a ser personas mucho más precavidas y a actuar desde una cultura de verificación, puedan ir compartiendo también sus experiencias aquí en los comentarios y nada, vamos haciendo una comunidad de personas que apostamos por estar menos desinformados. Espero que tengan una bonita tarde aquí en esta ciudad hermosa que me deja vivir. Hay un sol muy bonito. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2023. Chao, cuídense.